Hola a todos, mi nombre es Mariela Cansobre y les damos la bienvenida a la asignatura Biología Bucal. En este primer video repasaremos algunos de los fundamentos del desarrollo embriológico y ampliaremos aquellos conceptos de embriología especial relacionadas con la región cefálica del embrión, ya que son temas de gran importancia dentro de la odontología. Sabemos que la etapa embrionaria de todo individuo comienza en el día 0 post-fecundación, al unirse la gameta femenina y masculina para formar una célula huevo o cigoto. A partir de ahí comienza el denominado periodo presomítico, que incluye 3 grandes procesos o eventos. En la primera semana, la segmentación; durante la segunda semana, la implantación y la conformación de un embrión bilaminar; y durante la tercera semana, la gastrulación, que culmina alrededor del día 20 con la formación de un embrión trilaminar plano. Del día 21 al 30 se denomina periodo somítico y evolucionan las 3 hojas embrionarias para formar las poblaciones celulares precursoras de todos los órganos, aparatos y sistemas. Durante este periodo, el embrión triplica su tamaño, debido a una intensa proliferación celular, principalmente a lo largo del eje céfalo-caudal, que genera un marcado plegamiento anteroposterior o en forma de C con convexidad dorsal. Si bien el crecimiento en longitud es más rápido que el crecimiento transversal, la evolución del mesodermo y su transformación a mesénquima con mayor cantidad de matriz extracelular también genera un crecimiento de tipo diferencial que pliega los laterales del embrión hacia la zona ventral, generando un embrión cilíndrico. A su vez, en el embrión de cuarta semana comienzan el desarrollo de cavidades en el sistema nervioso central, en el compartimento cardíaco, en el compartimento vascular, pero principalmente se produce la celomización. ¿Qué era esto? Recordemos que el mesodermo lateral, que más tardíamente formará las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal. De esta manera, el celoma o cavidad corporal separará los componentes de la vida de relación de los de la vida vegetativa. El primero estará formado por la somatopleura. Recordemos que el ectodermo se asocia a la hoja parietal del mesodermo lateral, mientras que la esplagmopleura, relacionada con las vísceras, está formada por el endodermo y la hoja visceral de ese mesodermo lateral. La asociación entre epitelio y mesodermo son conceptos muy importantes porque se generan interacciones epitelio-mesenquimáticas que ocurren durante todo el desarrollo de los esbozos. Otro proceso importante que ocurre durante el periodo somítico es la metamerización, mediante el cual el embrión adquiere una organización en segmentos corporales. Acá podemos ver algunos de esos segmentos correspondientes al mesodermo paraxil. Cada segmento ocupa posiciones definidas a lo largo de ese eje céfalo-caudal. Son bilaterales y presentan un patrón similar y repetitivo. Sin embargo, son todos diferentes porque adquieren identidad corporal, es decir, que poseen características específicas para cada segmento del embrión. Esa identidad temporoespacial se fija a través de la expresión de una combinatoria específica de genes homeóticos que desarrollaremos un poco más adelante, pero también por la secreción de morfógenos como por ejemplo Sony Hedgehog, WNT o BMP, que según sus gradientes de concentración dentro de la matriz extracelular, dan información de posicionamiento a las células competentes que migran. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos procesos y entendiendo que las modificaciones visibles o externas del embrión se deben al desarrollo de estructuras internas,
podemos continuar con lo específicamente relacionado a la región cefálica. Comencemos con la evolución del ectodermo, que es la hoja más dorsal y que al comenzar el proceso de neurulación por inducción de la notocorda, se regionaliza en 3 áreas. La neural, en la zona de la línea media y por encima de esa notocorda, que le envía señales a través de la noguina y la cordina para que deje de expresar BMP4 y comience a desarrollar ectodermo neural. Los bordes de esa placa neural, que se denominan crestas neurales, y los laterales de ese ectodermo serán el ectodermo general o superficial que expresan BMP4. Recordemos que la formación del punto de bisagra medio por encima de la notocorda actúa como un anclaje a partir del cual se elevan y se elongan los laterales, formando lo que se llama pliegue neural, que se van aproximando en los bordes superiores donde se ubicaban las células de las crestas neurales, hasta contactar y fusionarse con el del lado opuesto, formando el tubo neural. Fíjense que el ectodermo superficial luego se fusiona y reconstituye su continuidad para independizarse del tubo. Es importante recordar que el cierre no es simultáneo en toda la longitud del surco neural. Comienza en la zona central y se va extendiendo hacia cefálico y caudal, cerrando finalmente los neuroporos anterior y posterior. Además, debemos entender que las células de las crestas neurales no forman parte del tubo neural, debido a que al expresar el factor de transcripción SLAG, sufren una transición epitelio-mesenquimática y comienzan las distintas vías migratorias, ya sean cefálicas o caudales. Pero como dijimos que vamos a profundizar aquellos temas relacionados con la región craneofacial, en las próximas diapositivas solo veremos el desarrollo de las vesículas encefálicas, la migración de las crestas neurales cefálicas y la formación de las placodas, que son engrosamientos del ectodermo asociados a los órganos sensitivos y a los ganglios craneales. Entonces observemos el desarrollo de esas vesículas encefálicas. En esta imagen de cuarta semana, podemos ver las 3 dilataciones de la porción cefálica y una porción no dilatada que corresponde a la médula espinal de ese tubo neural. Fíjense cómo en la porción más anterior tenemos al prosencéfalo, en la región media al mesencéfalo y en la región posterior cefálica a lo que denominamos vesícula romboencefálica o romboencéfalo. Fíjense que casi toda la extensión del tubo neural se encuentra influenciado por la notocorda, que está acá identificada como una línea naranja. Sin embargo, recordemos que en la región más anterior aparece el mesodermo precordal entre la notocorda y la membrana bucofaringea. Este mesodermo precordal induce tempranamente a la región cefálica ensanchada de la placa neural para la formación de esta vesícula prosencefálica o cerebro anterior. En la quinta semana del desarrollo embrionario, el prosencéfalo y el romboencéfalo se subdividen, pasando a un estadio de 5 vesículas, como vemos en estas vistas dorsales del embrión, y que formarán las distintas estructuras del encéfalo. La más anterior corresponde a las vesículas telencefálicas y diencefálicas. El telencéfalo es el que forma los hemisferios cerebrales y el diencéfalo la retina y las estructuras asociadas al tálamo. El mesencéfalo no se divide y está relacionado con las estructuras del cerebro medio, y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo va a dar origen al cerebelo y la protuberancia, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo.
En esta diapositiva les presentamos estos mismos derivados en forma de cuadro y les sugiero que pausen el video si necesitan leerlo con mayor detenimiento. Como dijimos anteriormente, el tubo neural se encuentra segmentado y a esos segmentos se los denomina neurómeras, que según la localización en la que se encuentren van a recibir diferentes nombres. Las asociadas a la vesícula prosencefálica se denominan prosómeros. Aquellas de la región mesencefálica serán mesómeros y las del romboencéfalo serán rombómeros. Mientras que las de la médula espinal se denominan mielómeros y cada uno de ellos generará una vértebra en el sentido o en el eje anteroposterior. Esto se debe a que cada segmento corporal expresa una combinatoria de genes homeóticos que le es propia y que, como dijimos previamente, le otorga identidad y posición dentro del embrión. Estos genes homeóticos son genes maestros que al combinarse confieren identidad espacial en el eje céfalo-caudal de 3' a 5'. Presentan una región muy conservada de 180 pares de bases, denominada caja homeótica u homeobox, que va a codificar para un homodominio de 60 aminoácidos presente en ciertas proteínas o factores de transcripción. Esa región de los factores de transcripción se va a unir al ADN de otro gen para activar o reprimir la transcripción de ese segundo gen. Si alguno de estos genes homeóticos se expresan en un lugar inusual por alguna mutación, pueden causar que la estructura que originaría ese segmento adopte una nueva posición. Por ejemplo, patas en lugar de antenas. A su vez, estos genes homeóticos presentan dos grandes familias. Los no OX u OX negativos, que se ubican de la rombómera 2 hacia cefálico y que incluyen OX2, DLX, MSX y BARX, que son muy importantes en la región cefálica porque participan en la posición de las estructuras craneales. De la rombómera 3 hacia caudal se ubica la otra gran familia que corresponde a los genes HOX. Ahora vamos a ver la relación entre estos genes homeóticos y las crestas neurales cefálicas, que recordemos se ubican en los bordes de los pliegues neurales y que al expresar el factor de transcripción SNIL2 o SLAG sufren una transición epitelio-mesenquimática y comienzan a migrar en la región cefálica especialmente antes del cierre del tubo neural. En la imagen de la derecha podemos ver la transición de esas células de las crestas neurales premigratorias. Vamos a ver que mientras forman parte del ectodermo, van a ir perdiendo las uniones intercelulares, ya sea las N-caderinas o las ocludinas, van a perder la polaridad, generan una protrusión y atraviesan la membrana basal. Y una vez en el mesodermo, adquieren características de células migratorias. Por ejemplo, comienzan a expresar integrinas que permiten generar contacto focal con moléculas de la matriz extracelular para comenzar las distintas corrientes migratorias. Es importante recordar que las células de las crestas neurales, al migrar, van a llevar el código homeótico correspondiente a la neurómera que le dio origen previo a su migración. Por lo tanto, el patrón de migración dependerá de propiedades intrínsecas de esas células, pero también del ambiente en el que se encuentren al migrar, y que presentan factores quimioatractantes para estas células. Estas vías migratorias cefálicas, como dijimos, se van a originar de distintos segmentos. Por ejemplo, las asociadas al diencéfalo
migrarán de posterior a anterior para formar el proceso frontonasal que veremos en otro video. Del mesencéfalo, una corriente rostral formará parte de la región orbitaria y cigomática, y una corriente más caudal se asociará con las crestas neurales provenientes del rombómero 1 y rombómero 2 para formar parte del primer arco faríngeo. Las células de las crestas neurales que se desprendan del rombómero 4 formarán parte del segundo arco faríngeo, las que se desprendan del rombómero 6 del tercer arco faríngeo y las del 7 al cuarto arco faríngeo. Las crestas neurales de las rombómeras 3 y 5 son transitorias, no tienen un patrón ordenado de migración, pero actúan como guía de las tres corrientes de migración faríngea: la trigeminal, o de primer arco, la ioidea, o de segundo arco, y la posótica, o de sexto y séptimo arco. Esto que vemos acá corresponde a la vesícula óptica. Y esto que vemos acá corresponde a la vesícula óptica. Todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Una vez que las crestas neurales alcanzaron sus localizaciones cefálicas definitivas, van a contribuir a la formación del mesénquima craneofacial, el cual se va a diferenciar a tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido conectivo y tejidos conectivos dentarios, que incluyen la dentina, la pulpa y el cemento. A su vez, también sabemos que van a formar algunos de los componentes del sistema nervioso periférico craneal. ¿Por qué digo algunos? Porque ya vamos a ver, en los ganglios craneales también se originan neuronas sensoriales provenientes de otras estructuras, que son las placodas neurogénicas, y que vamos a definir a continuación. Las placodas son engrosamientos ectodérmicos bilaterales que se originan entre el ectodermo superficial y el ectodermo neural cefálico, es decir, es esta zona que durante el inicio de la cuarta semana se ubica en forma de herradura. Esta herradura, por delante de la placa neural, al recibir señales de los tejidos adyacentes, se determinan en dos tipos de placodas. Las más anteriores corresponden a las placodas sensoriales, que van a dar origen a los órganos de los sentidos. Y las más posteriores originan a las placodas neurogénicas, que, como dijimos recientemente, forman parte de los componentes del sistema nervioso periférico craneal. En estas imágenes, con vista dorsal, podemos ver parte de esas placodas sensoriales, que serían la olfatoria, la óptica y la ótica en celeste. Estas que vemos acá en los tonos más amarronados y grisáceos corresponden a las neurogénicas. La marrón es la trigeminal y estas tres son las epibranquiales. Miremoslo en una vista lateral. Estamos viendo la zona olfatoria, óptica y ótica, que forma parte de esas placodas sensoriales. Entre la ótica y la óptica aparece una placoda neurogénica que es la trigeminal, muy importante para nosotros porque está relacionado con el primer arco faríngeo, y por detrás de esos surcos branquiales vamos a encontrar de manera más dorsal y lateral a las placodas epibranquiales. En esta imagen estamos viendo embriones de quinta y sexta semana. Acá vamos a marcar las placodas sensoriales, que corresponden a la placoda nasal, en cuarta semana lo estamos viendo como un engrosamiento, placoda óptica y placoda ótica. En sexta semana, estas estructuras, estos engrosamientos comienzan a invaginizarse y forman la fosa nasal, la vesícula óptica, bien lateralizada por el momento, y la vesícula
óptica, que como dijimos anteriormente tenemos una región preótica y una región posótica. En una vista lateral de ese embrión también podemos ver las placodas neurogénicas. Fíjense, esta que se encuentra acá es la trigeminal o dorsolateral, también llamada, que corresponde al ganglio de Gasser, desde el cual se forman las ramas oftálmica, maxilar superior y mandibular del nervio trigémino. Inmediatamente por debajo y en la zona dorsal de los arcos faringios, vamos a ver a las epibranquiales, las neuronas sensoriales viscerales provenientes del nervio facial, glosofaringio y neumogástrico. Ahora continuaremos con la evolución del mesodermo, pero específicamente del paraxil, que será el que formará los somitómeros cefálicos que van a formar parte de estructuras craneales. Repasemos brevemente que los somitas son estructuras transitorias y bilaterales. En esta imagen se desprendió el ectodermo superficial dorsal y nos permite ver al tubo neural caudal en la línea media, con algunas células de las crestas neurales que se están desprendiendo. Y a ambos lados el mesodermo paraxil, que comienza como un bloque no segmentado a los lados de ese tubo neural, pero que por detrás de la placoda óptica o región posótica comienzan a segmentarse de manera secuencial desde cefálico hacia caudal, y que junto a otras estructuras dijimos que van a dar la organización metamérica de los vertebrados. Para entender mejor esta segmentación en tiempo y espacio, retomemos algunos conceptos del embrión de tercer semana. En esta imagen de vista dorsal vemos el epiblasto, la membrana bucofaringea y cloacal y la línea primitiva, a través de la cual las células epiblásticas se invaginarán para formar el mesodermo y el endodermo embrionario, durante el proceso que, como dijimos, se llamaba gastrulación. Sin embargo, las células que pasen a través del nodo van a migrar por la línea media o axil para formar la notocorda y el mesodermo precordal. Y aquellas que se invaginen inmediatamente por detrás del nodo se van a elongar paralelos a esa notocorda para formar el mesodermo paraxil presomítico o no segmentado, que comienza encefálico y que a medida que esa línea primitiva sufre regresión, el mesodermo axil y paraxil se elongan en sentido caudal. Ahora bien, observemos que cuando se llega al somitómero número 20, el primer somitómero posótico, es decir, el que se encontraba detrás de esta placoda óptica, comenzará a segmentarse y formar el primer par de somitas. Estos somitas van a sufrir primero una etapa de epitelización y somitocele central. Estos formarán tres regiones: el dermotomo, miotomo y esclerotomo. Y luego de pasar a una nueva fase mesenquimática, van a migrar a las distintas zonas caudales para formar sus derivados. A partir de este primer somita, de manera sucesiva y secuencial, se irá formando un nuevo somitómero y un nuevo par de somitas. El número final de pares de somitas y el tiempo que transcurre para cada segmentación dependerá de la especie. En humanos el ciclo se repetirá cada 8 horas, hasta completar en quinta semana entre 42 y 44 pares de somitas que harán relieve en la zona dorsal del embrión. Es importante ahora hacer referencia a la zona cefálica o preótica, donde el mesodermo paraxil no se segmenta y quedan 7 somitómeros cefálicos. Estos migrarán junto con las células de las crestas neurales hacia ventral para formar en su conjunto el mesénquima de los arcos faríngeos.
En esta imagen podemos ver en celeste las células de las crestas neurales, en rosa las células del mesodermo paraxil y en anaranjado las células que corresponden al mesodermo lateral, que si se fijan la hoja parietal va a formar la somatopleura, como habíamos dicho, al unirse con el ectodermo superficial, mientras que la hoja visceral va a unirse o asociarse al endodermo para formar la esplagmopleura. Entre ambos estará el celoma intraembrionario. Ahora bien, dijimos que las células de las crestas neurales comienzan a migrar hacia los arcos faringios. Sin embargo, algunas de las células de los somitómeros se suman a esta migración y por interacción de las crestas neurales se diferencian a mioblastos, que son estas células que estamos viendo en rojo. Es decir, que la musculatura esquelética de la región craneofacial deriva del mesodermo paraxil no segmentado y no de las crestas neurales cefálicas, que como dijimos, de las crestas neurales, vuelvo a repetir, se van a originar hueso, cartílago y mesénquima, además de componentes de los ganglios sensitivos y melanocitos de la región craneofacial. Fíjense además que la pared interna de los arcofaringios a nivel de la faringe primitiva está revestida por endodermo, formando lo que se denomina bolsas faringias. Como vemos en esta imagen, esas bolsas faringias también se metamerizan, respetando el código homeótico, OX y no OX, dependiendo si es cefálico o caudal, de cada segmento, al igual que el tubo neural, las crestas neurales y el mesodermo paraxil, y que respetan la posición correspondiente a cada uno de los segmentos cefalocaudal de ese embrión. Por último, para completar la evolución del endodermo, en la región faringea específicamente, vamos a ver que se forma el esbozo de la glándula tiroides, en la región medial, en la zona medial de la faringe, y que a los laterales, ¿sí?, desde lo que sería la pared de esa faringe o bolsas faringeas, por interacción de este endodermo con el mesodermo adyacente, se van a formar esbozos para el oído medio y las amígdalas palatinas de la primera y segunda bolsa faringea. De la tercera bolsa faringea se va a formar el esbozo del timo, que va a descender por debajo de la glándula tiroides, y en ese desplazamiento arrastra a células que formarán la glándula paratiroides inferior. De la cuarta bolsa faringea, que no se desplaza y que queda en una posición más superior que la tercera, vamos a ver que se forma la glándula paratiroides superior y el cuerpo último branquial, que si bien es discutible, según los distintos autores, van a originar a las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides. Todos estos derivados de la región cefálica serán más fáciles de entender si lo vemos en movimiento en el video que les mostraremos a continuación. Miremos esta vista externa de la porción cefálica de un embrión, con el primero, segundo, tercero y cuarto arco faríngeo y la placa cardiogénica. Si lo vemos internamente, vemos como el endodermo forma todo el revestimiento del tubo digestivo primitivo. En la faringe, relacionado con la primera, segunda, tercera y cuarta bolsa faríngea, y en la parte del intestino anterior podemos ver el revestimiento del mismo y el divertículo respiratorio o el esbozo respiratorio. Acá estamos viendo la zona del corazón y cómo los vasos aórticos van a estar relacionados con cada uno de estas estructuras en la faringe o en los arcos branquiales, como vamos a ver más adelante. Si hacemos un corte transversal,
vamos a ver que el endodermo cubre la zona interna de cada uno de estos arcos branquiales o faringios, y vemos que en la línea media aparece un divertículo tiroideo, que formará el esbozo de esa glándula tiroides. Más adelante, en los próximos videos, vamos a ver que toda esta zona de acá está formando la lengua. Es decir, que desde acá, desde el foramen caecum, que ya vamos a ver de la lengua, aparece ese divertículo. Las bolsas faringias, vamos a ver que van migrando a medida que avanza el desarrollo. No me quiero meter todavía en la parte externa del embrión porque ya lo vamos a ver, pero forman de la primer bolsa faringia la parte del oído medio. De la segunda bolsa faringia vamos a ver que después se forma por interacción con el mesénquima las amígdalas palatinas. De la tercera bolsa faringia, la glándula paratiroides inferior y el timo. De la cuarta bolsa faringia, la glándula paratiroides superior y el cuerpo último braquial. Si avanzamos en el desarrollo, estas glándulas van a empezar a migrar hasta sus lugares definitivos. Y vamos a ver cómo se ubican en la región anterior del cuello. Entonces, si hacemos un corte de esta región y lo rotamos, podemos ver que en esa zona anterior del cuello aparece por detrás esófago, por delante la tráquea y anterior a la tráquea estas glándulas que estábamos hablando. A saber, la glándula tiroides con las glándulas paratiroides superior, paratiroides inferior, que quedan levemente hacia atrás, las células parafoliculares provenientes de ese cuerpo último branquial y el timo por debajo. De esta manera entonces esperamos que se haya comprendido el desarrollo de todas estas estructuras en la región cefálica y los esperamos para continuar con los próximos videos. Recuerden que pueden hacer todas las consultas que crean necesarias en el foro del campus.